Ahora sí, ¿qué tal chicos? Vamos a empezar de una vez porque ya no tenemos mucho tiempo. Disculpen la demora, pero ocurre con estos aparatitos que a veces se reinician y no quería prender en la cámara. Ahora sí ya todo está bien. Bien, vamos a continuar. Vamos a desarrollar, te decía, el tema del proceso económico, ¿correcto? ¿Qué es el proceso económico? Todo un conjunto de actividades económicas que se van a llevar a cabo de manera ordenada. La intención del proceso económico es crear un bien y que ese bien logre satisfacer las necesidades. O sea, aparece desde que surge la necesidad, se crea el bien y que ese producto llegue hasta nosotros para poder cubrir con nuestras necesidades o para poder cubrir nuestras necesidades. Es el proceso económico. Ese proceso económico tiene todo un conjunto de fases, que son la producción, donde se crea el producto, luego viene la circulación, etapa donde se lleva a cabo el intercambio y se forman los mercados, se reúnen productores con consumidores, luego viene la distribución, etapa donde se retribuye a cada factor productivo, ahorita lo vas a ver, luego viene el consumo, que es la etapa donde se satisfacen las necesidades, luego viene la inversión, que permite reponer el capital que con el uso se depreció y volver nuevamente a producir. Y se repite. Así es. Entonces, si hablamos de la producción, hablamos perdón, del proceso económico, hablamos de todo un conjunto de actividades encaminadas a crear un producto y que la gente lo pueda consumir. Esa es la voz. La primera etapa del proceso económico es la producción. ¿Qué ocurre en la etapa de la producción? En la etapa de la producción, vamos a poner aquí, correcto, en la etapa de la producción ingresan los factores productivos a la empresa. ¿Cuáles son los factores productivos? El trabajo, la naturaleza, el capital, ingresan, se combinan y el resultado es los productos, el cual se le nombra con la letra Q, ¿correcto? O sea, profesor, ¿qué era N? Naturaleza. ¿Qué es T? Trabajo, ¿correcto? ¿Qué es T? Trabajo. ¿Y qué es capital? K de capital. Muy bien. Cada factor de la producción, vuelvo a insistir, persigue una retribución, ¿correcto? Pero ¿dónde se combinan esos factores? En la empresa. Y ahí es donde se va a llevar a cabo que el llamado valor agregado. ¿Qué es el valor agregado? El grado de transformación que persigue o que se le da a un producto, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es la materia bruta? Los recursos en su estado natural, ¿correcto? Escasísimo valor agregado. Cuando el hombre lo extrae, se llama materia prima. Cuando el hombre le da un valor agregado más, ya lo vuelve insumo. Y de ahí viene el bien final, ¿correcto? Y listo. Entonces, profesor, a medida que se va transformando el bien, va cogiendo mayor valor agregado. Esa es la idea. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, ¿qué decimos del Perú? El Perú es un país primario exportador. O a veces decimos, el Perú es un país que vende productos con escaso valor agregado. ¿Qué significa valor agregado? Grado de transformación. Cuanto más grado de transformación, tiene un mayor valor. Pero aparte de eso, ¿qué podemos decir? Todo ese proceso es producción. Por ejemplo, producción es hacer de una tela una camisa. Esa es producción. Darle un valor agregado. Es hacer de un polo, estamparlo, también es darle un valor agregado, producción. ¿Ya? Entonces, producción es crear, dar valor agregado. Una vez que el producto ha sido creado, Una vez que el producto ha sido creado, ahora viene la etapa de la circulación. Sería cuando más trabajo sea el producto, mayor valor obtendrá. Claro, es cierto. Pues. No es lo mismo, pues, un poco de trigo que un pan, ¿correcto? Por lo mismo que ese trigo hay que procesarlo para que se vuelva harina, la harina se vuelve un pan, obvio. Entonces va teniendo mayor valor agregado. Entonces seguimos. La circulación, ¿qué es? Es una etapa importante, porque en la circulación se van a formar los mercados, las empresas y las familias. Las empresas ofertan y las familias ¿qué? Demandan. Por ejemplo, la universidad te brinda un servicio que tú estás demandando, por eso has pagado.
¿correcto? Lo que para ti es un pago, para la universidad se vuelve un ingreso, ¿correcto? Entonces, mira, ¿correcto? Así va. Listo. Entonces, la empresa sale a ofertar, la familia sale a demandar y ahí se lleva a cabo el intercambio. Muy bien. Por otro lado, también hay que ver para acá, por otro lado, por ejemplo, las familias. Yo formo parte de una familia. ¿Yo qué ofrezco? Yo oferto mi trabajo a la universidad. La universidad demanda mi trabajo, por eso la universidad me paga. Yo represento para la universidad un costo, porque soy un costo de producción y me tienen que pagar. Y lo que para ellos es un costo, para mí es un parte de mi ingreso familiar. Listo. Entonces, ¿dónde se lleva a cabo eso? En la circulación, que permite integrar a productores y consumidores. Y ahí viene la importancia, tal como decíamos, ¿no? O sea, la importancia que tiene que haber entre la empresa y la familia. ¿De qué sirve que haya una empresa produciendo si no hay quien consuma? Entonces tiene que haber una empresa que produzca y alguien que consuma. Entonces tiene que haber eso. Por otro lado, vamos a poner por acá, viene la distribución. ¿Qué es la distribución? La distribución es una etapa importante porque la distribución es la etapa donde a cada factor que intervino en la producción se le retribuye. Hemos dicho que la empresa es el lugar donde entran los factores productivos. Y cada factor productivo no lo hace por nada, lo hace con una intención. Por ejemplo, yo trabajo por un salario, obvio. Si tú pones tu empresa es porque quieres obtener una ganancia, ¿cierto? Si prestas dinero es porque quieres obtener un interés. Si alquilas un terreno que es tuyo y lo alquilas a alguien que lo necesita, pides una renta, un alquiler. Y el Estado tampoco se queda tranquilo porque el Estado quiere una parte. Eso se llama impuestos. ¿Te das cuenta? Entonces, profesor, ¿eso se lleva a cabo dónde? Eso se lleva a cabo en la distribución. Entonces, la distribución es la etapa que retribuye a cada uno de los factores. Y de ahí viene esto de acá que se llama consumo. Muy bien, el consumo. ¿Qué es el consumo? Etapa del proceso económico donde se va a retribuir, perdón, donde se satisfacen las necesidades. ¿Correcto? Cuando hablamos de consumo, hablamos de hacer uso de algo. ¿Correcto? El consumo es hacer uso de algo. La gente dice consumo, comer. No, no necesariamente comer, es satisfacer, que te digo, una necesidad con el uso de algunos bienes. Por ejemplo, en la primera hora se fue el internet acá en casa. Entonces, ¿qué hice? Compartí datos de mi celular a mi laptop, y de tal manera que pude tener mi clase, ¿no? Pero hice consumo de los datos, ¿correcto? De mi celular. ¿Te das cuenta? Para que te dé datos, ahí consumí. Entonces, ¿qué es consumo? Hacer uso de algo. En esta etapa, ¿qué va a pasar? Se satisfacen las necesidades. Muy bien. Pasa el proceso económico donde el servicio es usado para satisfacer qué necesidades humanas. ¿De dónde sale el consumo? ¿Cómo se puede hablar de consumo? Por ejemplo, el ingreso es igual, el ingreso, el ingreso es igual al consumo más el ahorro. ¿Está bien? El ingreso es igual al consumo más el ahorro. Así va. Ya va acá. Entonces, si el ingreso, o sea, profe, ¿a qué se refiere el ingreso? Lo que obtengo, ¿no? ¿Qué hace con lo que ganas? Dos cosas. Consumes y ahorras. Entonces, profesor, podemos deducir entonces que el consumo, mira, es igual al ingreso menos el ahorro. Claro, eso es lo que podemos llegar a esa conclusión, ¿no? El consumo es igual al ingreso menos el ahorro. ¿Ya está? Sí. O también podemos decir que el consumo es la parte del ingreso que no ahorro. Y algo que es muy importante señalar acá para poder entender, por ejemplo, aquí, mira un ratito, hay que señalar también, correcto, y lo que se invierte sale del ahorro. Ahorita lo vamos a ver. Y ahorita vamos a ver eso. Un ratito. Por ejemplo, el consumo
está en función del ingreso, ¿cierto? El consumo está en función del ingreso, ¿correcto? Entonces quiere decir que mi consumo va a depender de cuánto gano. A veces tú escuchas y da cólera escuchar a los congresistas decir que con lo que ganan no les alcanza, ¿cierto? Y en realidad, profe, eso es cierto, ganando más según ellos ganan 15.000, pero es porque no toman en cuenta o no señalan algunos otros ingresos que también tienen. Ellos dicen, ganamos 15.600, mentira, pues. ¿Por qué? Porque aparte de ello, ellos tienen gastos operativos, gastos de representación y eso se les paga, ¿entiendes? O sea, tranquilamente ellos se ganan 25.000 soles de lo que el Congreso les da, pero no ganan eso, pues ganan más, ¿correcto? Y bueno, pero la pregunta es, profesor, ¿y por qué no les alcanza con todo lo que ganan? Porque así como tienen un ingreso, también tienen un mayor gasto, pues. Claro, o sea, ¿qué estoy señalando? Estoy señalando que el consumo, ahí está, puede ser eso, que el consumo esté en función, que el consumo esté en función del ingreso. Así es, correcto, y hay una relación directa. O sea, por ejemplo, obviamente, pues, si ganas más, tus gastos son otros, ¿entiendes? Una persona gana 1.000 soles y con esos 1.000 soles se ajusta sus gastos. O sea, trata de ahorrar, trata de que le alcance, pues porque gana poco. Pero si gana un poquito más, sus ingresos se aumentan, sus gastos son otros y empieza a gastar más, ¿entiendes? A ellos no les alcanza porque obviamente pues sus hijos pues no van a una universidad nacional. Ya sus hijos están estudiando, pues sus congresistas están estudiando en la del Pacífico, en la de Lima, o sea, otro tipo de gastos por eso. Y aquí, ¿cómo se grafica esto? Se grafica así, porque a medida que más ingresos tengo más gastos. No hay mejor ahorradora que... Bueno, sí, para toda la semana todavía, imagínate. Bueno, eso también es cierto. Siempre que sepa ahorrar, es buena. Y de ahí viene la inversión. ¿De dónde sale la inversión? La inversión sale del ahorro. ¿Entendido? Por ejemplo, hemos dicho que el ingreso es igual al consumo más el ahorro. ¿Y el ahorro para qué me sirve? El ahorro es lo que se destina, es lo que se destina, el ahorro es lo que se destina ¿qué? A la inversión. Ahí está, correcto. Listo. El ahorro es lo que se destina a la inversión. Claro, también, por eso te digo, o sea, lo que tú dices es muy correcto. Dice, para un futuro gasto no previsto. Sí, 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 por eso es que yo no puedo decir que el ahorro es igual a la inversión, pero sí el ahorro se puede destinar a la inversión. ¿Está bien o no? Entonces, por ejemplo, las personas que ahorran son las personas que pueden invertir. ¿Entiendes? Una familia pobre le alcanza para consumir, no para ahorrar, salvo que pues lo ajuste de tal manera de que le alcance, ¿no? Siquiera para guardar un poquito para el ahorro. Eso es bueno, porque si ahorra va a poder invertir. ¿Entiendes? Las personas con más dinero, esas personas que tienen empresas, ganan buen dinero, uno dice, oye, ese pata tiene plata y más quiere, porque puede hacerlo. ¿Y por qué puede hacerlo? Porque tiene capacidad de ahorro. Con lo que gana, consume un porcentaje, consume una parte y el resto le queda para ahorrar. O sea, tiene la capacidad de inversión. Pero las personas que ganan poco, entonces con la justa les alcanza pues para consumir, menos para ahorrar. O sea, profesor, es como que estuviera condenado a ser pobre, entre comillas, porque en realidad no del todo es cierto. Hay gente que eh, ha logrado tener empresas, ha logrado tener dinero, porque ha tenido que ajustar en un tiempo, ahorrar, ahorrar. ¿Ya? Listo. Así que ya tenemos una idea de lo que es la inversión. ¿En qué consiste la inversión? En reponer el capital que con el uso se depreció. La máquina, ¿qué le pasó a la máquina con el uso? Se desgasta. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que comprar una nueva máquina, en fin, listo. Esa es la idea de la inversión.
Seguimos bajando. Por acá viene lo que son los sectores económicos. Cuando hablamos de sectores económicos, a ver, cuando hablamos de sectores económicos, vemos acá lo siguiente. Primero, las empresas forman una industria y las industrias forman los llamados sectores económicos. Correcto. Una empresa es una unidad de producción. Profe, hay un alumno me decía, no, profe, yo pensé que industria y empresa eran lo mismo, ¿no? No, porque una empresa es una unidad de producción, un conjunto de empresas dedicadas a una misma actividad, a eso le llamamos industria. Por ejemplo, la industria minera en el Perú, ya estoy hablando de todas las empresas, ¿no? De todas las empresas. La industria de la construcción, la industria pesquera, la industria metalúrgica. ¿Ya ves? ¿De qué estamos hablando? De un conjunto de empresas dedicadas a una misma labor. ¿Correcto? Dedicadas a una misma labor. Entonces, cuando hablamos de empresas, hablamos de una unidad de producción. Cuando hablamos de un conjunto de empresas dedicadas a una misma labor, hablamos de una industria. Y cuando hablamos de sectores económicos, hay que señalar que los sectores económicos están formados por diversas industrias, pero sí dedicadas, que tienen una relación en función a la actividad que realizan por el lado de que o son extractivas, son transformativas o brindan servicios. Por ejemplo, la industria del sector primario son aquellas que están dedicadas directamente con la naturaleza, extractivas. El sector primario tiene que ver con actividades extractivas, pesca, minería, tala, ¿no? ¿Correcto? Eso es. Por ejemplo, la agricultura, la ganadería, ¿no? La pesca, ¿no? Esas actividades primarias. Por eso entonces la industria son distintas empresas juntas, pero que no pueden ser de una misma empresa. No, claro. O sea, mejor dicho, yo te entendí como que son un conjunto de empresas, pero que no pueden ser de una misma empresa, o sea, del mismo dueño, no. No, por ejemplo, tú te vas al parque industrial, ¿correcto? En el parque industrial tú vas a encontrar un montón de empresarios, ¿no? Pero así como hay personas, hay confeccionistas, hay industria textil, también hay industria de la carpintería, ¿entiendes? Entonces o sea, se llama parque industrial porque todos son productores, pero si nos damos cuenta, o sea, ahí hay industrias, o sea, de una labor o de otra labor. Hay industria del calzado, me acuerdo, no sé si hasta ahora habría, habrá, pero yo recuerdo que había industria del calzado en el Parque Industrial de Río de Salvador. Entonces, a eso se refiere, ¿no? Son varias empresas de varios dueños, pero que se dedican a una misma labor. Monopolio es diferente, porque el monopolio es un mercado, una empresa que domina la producción, está solita. Monopolio es Sedapal, ¿quién le hace la competencia? Monopolio es Luz del Sur, ¿quién le hace la competencia? ¿Te das cuenta? Muy bien. Claro, o sea, la industria serían las actividades que realizan las empresas. Bueno, lo que pasa es que la industria se llama industria a todo un conjunto, un conglomerado de empresas que se dedican a actividades comunes, a una actividad común. A eso se le llama industria. ¿Muy bien? Listo. Ya ves, hay hasta de vidrios, tienda de ropa. Sí, 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 conozco. Es bastante grande también ese sitio. Bastante grande. Pero bueno, hay todo un conjunto de empresas dedicadas a varias cosas, ¿no? Bueno, entonces el sector primario tiene que ver con las actividades transformativas. Por ejemplo, el Perú es un país, pregunta de examen, primario exportador, me acuerdo que fue la respuesta, ¿no? El Perú es un país primario exportador. ¿Por qué? Porque lo que hace el Perú es exportar principalmente nuestra materia. O sea, profesor, no se industrializa, falta esa parte. Debería avanzar, ¿no? Porque lo ideal no sería quedarnos aquí, sino avanzar acá. ¿Por qué no? Secundario. ¿Y qué sería secundario? Transformarlo, ¿no? Yo le decía el cobre, por ejemplo. Nosotros exportamos cobre, muy bien. Pero ¿por qué no lo industrializamos? Listo. Porque no vendemos, por ejemplo, o por qué no hacemos cables. Porque eso es lo que hacemos nosotros, ¿no? Vendemos cobre y de ahí nos lo envían como cables.
Bueno, vendemos cobre y de ahí nos lo mandan como lacto, porque dentro del lacto hay elementos de cobre. Sí, bueno, pero no, por lo menos eso no hacemos, ¿no? Pero, por ejemplo, no se ve bien que exportemos cable, cobre y nos manden cable pues, hecho de cobre, cuando acá se podría producir, ¿no? Falta eso en nuestro país, el proceso de industrialización. Por lo tanto, en el Perú hay más trabajo en el sector servicios. Claro, o sea, la pregunta, para que tú hagas esa afirmación, la pregunta debió haber sido, ¿dónde está la mayor cantidad de población? La mayor cantidad de población está en el sector terciario, servicios, comercio, comercio, es cierto, el sector servicios, así es, ¿ya? Entonces, el Perú es un país primario exportador. La principal actividad económica, en el sentido de dinero que genera, pues está en el sector primario, ¿no? Nosotros exportamos especialmente metales, somos un país de exportación de metales. Pero ¿dónde se encuentra la mayor cantidad de población? El sector terciario. Ahí estamos nosotros. Muy bien. Otros hablan, hacen mención al llamado sector cuaternario, ¿no? Y, profe, sector cuaternario, ¿a qué se refiere eso de sector cuaternario? Cuando hacemos referencia a la investigación, ¿correcto? Entonces, profesor, hay un sector de investigación, sí, pero casi a veces no se toma en cuenta, ¿no? Por eso que no le he puesto ahí, no está ahí, pero si alguien te pregunta, el sector cuaternario, sí, se refiere al proceso de investigación, ¿no? Eso es bueno. Y de ahí vamos viendo los factores de la producción. Por ejemplo, en una empresa tú vas a encontrar factores que ingresan a la empresa, ¿no? Y para utilizar deberíamos hacerlo con permiso del Estado. Eh, no, el Estado no tiene nada que hacer acá, porque para la constitución política el Estado no ejerce labor empresarial, ¿entiendes? La industrialización está en manos de las empresas. O sea, no es el Estado, son las empresas, ¿entiendes? Porque el Estado no ejerce labor empresarial, o sea, no es culpa del Estado que el país no se industrialice. ¿Por qué? Porque, ojo, la Constitución Política en su artículo 62 habla de que la labor del Estado es subsidiaria, solamente regular algunas cosas, más no otras. No, el Estado no, industrializarse no es labor del Estado. Y eso está mal, eso está mal. Correcto, o sea, por eso entonces las empresas que vengan al Perú o que inviertan en el Perú tienen que tratar de industrializar el Perú. El problema es eso, que las empresas que vienen al Perú solamente vienen a saquearlo, nada más, a llevarse sus materias primas y no a preocuparse por la industria. Entonces, ¿por qué no nos centralizamos? No tenemos una mentalidad grande. Pregúntale a quienes están interesados en eso. ¿Entiendes? Aquí hay gente que no le importa que el Perú crezca. Así de fácil, ¿eh? Al Perú no, hay gente que no. Por ejemplo, yo les digo, el pan está caro. ¿Por qué? Por la harina de trigo. Uy, la harina de trigo está caro, pero ¿por qué no? ¿Por qué tenemos que producir pan de harina de trigo? En la sierra peruana hay papa que se está pudriendo porque no lo compran y sin embargo importamos papa. ¿Entiendes? O sea, nosotros importamos papa habiendo papa en la sierra peruana. Esa papa debería industrializarse, hacer harina de papa y hacer pan de harina de papa. O eso no existe. Se exporta camote al África, porque no industrializamos camote, hacemos harina de camote, hacemos pan de camote y no estamos supeditados a la harina de trigo que viene caro y el pan sube. Pero nadie lo va a hacer. ¿Tú crees? Yo soy importador de harina de trigo. ¿Tú crees que me interesa a mí que tú hagas tu harina de camote? Yo soy importador de harina de trigo. ¿Tú crees que a mí me interesa que te se prende el foquito y me hagas pan de papa? ¿Entiendes? Eso es una labor de... Eso, aquí, como te digo, muchos intereses. Muchos intereses. Eso es lo malo. Aquí no hay gente que no le importa a nuestro país. Así de fácil. También depende de las empresas que quieren invertir en el Perú. Mm, no, por ahí no va la figura. Listo. También depende, dice, si las empresas quieren invertir en el Perú. Claro, pero para invertir en el Perú, pues hay muchas condiciones, entre ellas, pues, estabilidad. Así como va nuestra economía o nuestro país, todos los días, pedido de vacancia,
Si se va, que se vayan todos de una vez, pero ya que empiece el Perú a progresar, porque están haciendo la larga al muerto. Están- está agonizando, ya, pues de una vez, ya que se vayan todos, ya, listo, y empezar a tratar de hacer algo mejor, ¿no? Porque de verdad, sí, no. Listo. No podemos crecer así. Ah, listo. Por eso, ya por lo menos, ¿no? Se van a querer ir, solamente les interesa el dinero. Claro, o sea, los congresistas dicen no, porque obviamente recién han entrado al Congreso y al año los van a votar, no, no les va a doler su bolsillo. Claro, ¿por qué crees que ahí ellos quieren declararle vacante el cargo para que asuma quién? Pero igualito, mira, o sea, ellos están entre la espada y la pared, ¿ah? Porque no les conviene, o sea, si ellos lo sacan, entra Dina Boluarte. Tendrían que mantenerla a Dina Boluarte, porque si no la mantienen a Dina Boluarte, entra el presidente del Congreso. Y al ingresar el presidente del Congreso, convoca elecciones. Y las elecciones no son solo para presidente, las elecciones son para todos. Todos van. ¿Listo? Perfecto. Entonces seguimos. Naturaleza, trabajo, capital. Correcto, esos son los factores clásicos dados por Adam Smith. Por eso que se llaman factores clásicos, porque fueron dados por el máximo representante de la economía clásica. El trabajo y la naturaleza son considerados factores originarios y dan origen al capital. Por eso que el capital es considerado un factor derivado. ¿Por qué el capital es un factor derivado? Porque es el resultado de la acción del trabajo sobre la naturaleza. Y a la vez, ¿por qué no? Hay que señalar que la naturaleza es un factor pasivo. Ahí está la naturaleza. Mientras el hombre no llegue, ahí se va a quedar. Listo. Los árboles podrían morir de pie, pero no los matan. ¿Por qué? Para poder talar y poder obtener oro que supuestamente está bajo tierra. Están ahí buscando, talando, destruyendo el medio ambiente. Listo. Sí, todos matamos, pero nosotros todos matamos la naturaleza. Sí, pero hay gente que contamina más que otros. El trabajo. El trabajo, factor activo. El capital es un factor auxiliar. ¿Por qué? Porque facilita el trabajo del hombre, ahorra tiempo, energía humana. Eso es. La empresa es un factor importante. La empresa considera un factor moderno. Es un factor organizador. Ahí se lleva a cabo el proceso productivo. ¿Y el Estado qué es? Es un factor moderno, regulador en una economía como la nuestra. El regulador, ¿por qué? ¿Por qué regulador, profe? Porque lo que hace el Estado es defender al consumidor, entre comillas, y lo malo está que las mismas instituciones reguladoras no hacen más. O sea, ¿a qué me refiero? Indecopio, Sinermin o Citran, están mirando que las empresas hagan su trabajo. Pero la coima hace que no lo hagan bien, ¿entiendes? O sea, el Estado lo único que hace es mirar, regulador, listo. Y también ver, ya listo, oye, se cayó el colegio, ya hay que mandar a hacer otro colegio. Listo, el regulador. Sí, faltan cárceles, a ver si ponemos una nueva cárcel. Ya, eso es lo único que hace el Estado, pero no puede ejercer una labor empresarial. Entonces, ¿por qué? Porque su labor es regulador. Así lo manda la Constitución. Artículos del 58 al 62, date una ley. Problema del productor. ¿Cuáles son los problemas que tiene el productor? Em, Como le digo a los chicos, si tuvieras una empresa, ya decidiste qué vas a producir, qué vas a hacer, ¿no? Es los problemas que tiene el productor. Pero el momento de producir tiene que ponerse a pensar qué hacer. Correcto. Por eso es un análisis de mercado que falta. Claro, o sea, el qué producir está en función a qué falta. Por ejemplo, tú has decidido por una carrera tecnológica. ¿Sabes qué? La verdad, estás bien. No lo digo porque ahorita vamos acá. Estás bien, porque es lo que más se necesita ahora. Hay demanda por carreras tecnológicas, hay demanda por técnicos. No hay tanta demanda para carreras
como por ejemplo derecho, psicología, filosofía, lenguaje, porque existen esas carreras, pero no hay mucha demanda hoy día, ¿entiendes? Pero sí hay, para ingenieros, sí hay mayor demanda. Entonces, por eso te digo, está bien, ya decidiste qué. Pero esa decisión me imagino que ha sido un sacrificio, porque has tenido que decir, voy a dedicarme a esto, ¿no? Sacrificando muchas cosas, costo oportunidad. Y profesor, la decisión dependerá, dice acá, del sistema de valores de sociedad. Claro, que es la importancia, lo que se requiere, ¿no? ¿Cómo producir? Se refiere a la técnica. ¿Qué técnica vas a emplear? Elección dependerá de la tecnología y, sí, y de la cantidad de medios de producción disponibles. Y el otro es para quién producir. Ese para quién producir hace referencia nuevamente al estudio de mercado. ¿Para quién? ¿A quién se asignarán los productos o los bienes y servicios que se producieron? ¿Correcto? ¿Quiénes son mis potenciales consumidores? Eso también es importante, ¿no? Porque voy a producir, pero ¿quién va a ser mi potencial consumidor? Si no, estamos mal, ¿correcto? Entonces, yo les comparaba a los chicos, les digo, es como, por ejemplo, un veterinario que pone su clínica veterinaria en un asentamiento humano más pobre del Perú. Imagínate, error, porque nadie va a comprar. Entonces, ¿para quién producir? Por ejemplo, ¿cuál es el diario de mayor circulación en el Perú? El Trome. Otra. El Trome es el diario de mayor circulación. ¿Por qué? Uno, por el precio y dos, por la forma como llega al pueblo. O sea, los colores, el chisme, tú lo has dicho, ¿correcto? Eh, los titulares, ¿no? O sea, incentivan, pues, eso, ¿no? Y pues la farándula vende, y como dices tú, ya, muy bien. Pero mira, el Trome es del mismo grupo del comercio, es del mismo grupo del comercio, y el comercio va para otro sector, ¿sí o no? Los que compran el comercio es otro sector, y los que compran el Trome es otro sector, ¿correcto? Listo, ¿correcto? Sí, pero menos chisme, porque el chisme está para el pueblo, porque de esa manera lo adormeces y le gusta al pueblo la chismosería, ¿correcto? Entonces te das cuenta, es por eso. Entonces, pero es del mismo grupo, o sea, el comercio domina todo eso. Entonces, el comercio es un estudio de mercado. ¿Qué le gusta a la gente? Ya, listo, dale eso, pues. El ojo no, el ojo es, si no me equivoco, el ojo, el popular, el ojo que es de la República, otro grupo. Bueno, no lo veo tanto así, pero sí como que va seleccionada por todo tipo de gente, ¿no? Listo. Entonces, pero como te digo, se hace un estudio de mercado para llegar a eso, ¿no? ¿Qué le gusta a la gente? Eso le da. Muy bien. Entonces, función de producción. ¿Qué es la función de producción? La función de producción es una expresión matemática que lo que busca ahí es relacionar, ¿no? ¿Qué relaciona? Relaciona los volúmenes de producción y los factores empleados para la fabricación de ese bien, ¿correcto? Como decíamos acá, ¿dónde está? Espérate, acá. ¿De qué dependía Q? De los factores empleados. Quiere decir entonces que Q, quiere decir entonces que aquí Q, voy a poner aquí, Q va a estar en función del factor trabajo, naturaleza y capital. Así, ¿correcto? Ahí está. Mira, Q va a estar en función del factor trabajo, naturaleza y capital. Muy bien. Así es. Igualito, eso es lo que queríamos expresar aquí. Mira, ve. Q. Inclusive se puede graficar, ¿eh? Se puede graficar y se va a graficar de la siguiente manera. Así. A ver, un ratito. Que Q esté en función de L. En función de L, sí, pero profe, lo demás se consideran constantes.
¿correcto? Para que me salga el gráfico como quiero, esto, todo lo demás voy a considerarlo constante. Por lo tanto, a medida que más trabajadores voy contratando, la producción tiende a subir y contrato más trabajadores, la producción tiende ya a llegar a un punto, después puede bajar un poquito, ¿correcto? O sea, profesor, a medida que más trabajadores contrato, la producción aumenta, pero no aumenta siempre, ¿no? Va a llegar un punto en que después tiende a caer. Ahí se cumple una ley. Esa ley se llama la ley de rendimientos marginales decrecientes. Entonces, pero profe, no entendí. ¿A qué se puede deber que yo contrato más trabajadores y la producción aumenta, pero va a llegar un momento que contrato más trabajadores y la producción disminuye? Se debe a que todo lo demás está constante. Por ejemplo, si tú tienes una máquina y contrata más trabajadores, obviamente va a ayudar a la producción y la producción aumenta. ¿Sí? Pero si contratas más trabajadores y no compras una nueva máquina, al final los trabajadores se estorban entre ellos y la producción en vez de aumentar tiende a disminuir. ¿Correcto? Listo. Claro, el rendimiento del trabajador va a influir, obviamente, en la producción, eso es cierto. Yo lo comparaba, le decía a los chicos, es como, por ejemplo, tengo un horno donde produzco 200 panes por hora, un horno pequeño, produzco 200 panes por hora, y quienes trabajamos en esa panadería, Fabiano y yo, ¿correcto? Pero como a cada rato vienen a tocar la puerta para comprar pan, entonces Fabiano va y atiende. Y yo me quedo solo, o sea, no puedo avanzar. Lo contratamos a Ángel y con Ángel la producción aumenta, porque lo vamos a mandar a Fabiano que atienda que atienda cada vez que vengan a comprar pan, y Ángel y yo nos quedamos a trabajar. Y la producción aumenta, sí. Lo contratamos a Heider, lo contratamos a Ángel, en fin, contratamos a cada vez más gente y ya somos como 8. Profesor, si somos como 8, la producción va a aumentar. Sí, pero si solamente hay un horno, no porque hayan más trabajadores, el horno va a producir más. Va a llegar un momento en que, más bien, tantos trabajadores con un solo horno se empiezan a estorbar y la producción empieza a caer. A eso se refiere. ¿Listo? Claro, mientras más venta, la producción aumenta, porque hay demanda. Eso es cierto, pues. Como la demanda genera oferta, pues, ¿sí o no? Eso es cierto, eso es cierto. Eso se llama, eso es lo que planteaba Keynes, ¿no? Que la demanda genera su oferta, es cierto, porque el productor produce en función de lo que la gente quiere. ¿Está bien? El productor va a producir en función de lo que la gente quiere. Yo no voy a producir algo que la gente no quiere. Listo. Sería cuestión de expandir las sucursales. Si hay demanda, sería cuestión de expandir las sucursales. Claro, podría ser, pero para eso, vuelvo a insistir, o sea, tendrías que invertir. Pero si, o sea, para que se lleve a cabo, la idea era esta, para que se cumpla esta curvita, ¿cuál es la condición? Que esto, todo lo demás te consta. Si eso no se cumple, entonces no se va a cumplir esa curvita. Y sí, y sería mejor, ¿no? Porque obviamente, profesor, si hay más demanda, produzco más, contrato más trabajadores y compro nuevas máquinas. Y eso no se cumpliría. Seguimos. Por acá vemos el producto medio. Cuando hablamos del producto medio, el producto medio es hablar de qué? De productividad. ¿Y qué es la productividad? La productividad es, ¿qué te digo? El instrumento que me permite medir la eficiencia del trabajador. ¿Cuánto en promedio produce cada trabajador? Para eso me sirve. ¿Cómo lo obtengo? Dividiendo el producto total, que es Q, lo mismo, que es decir Q, es igual que decir Q sobre L, sobre el número de trabajadores, ¿correcto? Y también, ahorita lo explico con el cuadrito. ¿Y qué es el producto marginal? El producto marginal es cuánto aporta el último factor productivo. ¿Cuánto aportó o aporta el último factor productivo? ¿Correcto? ¿Cuánto aporta el último factor productivo? Lo obtenemos dividiendo la variación de Q sobre la variación de L. En este cuadrito podemos observarlo. Mira, listo. ¿Qué es el producto medio? El producto medio es cuánto en promedio aporta cada factor productivo.
Si un trabajador produce 1000, ese único trabajador produjo 1000. Pero si dos trabajadores producen 2500, cada uno produce 1250. O sea, ¿cuánto en promedio aporta cada factor productivo? Eso es, producto medio. No es nada del otro mundo, ¿ah? Correcto. Tres trabajadores, 6000, 2000 cada uno. Listo. ¿Qué es lo que quiere el empresario? El empresario quiere aumentar la productividad. ¿Y qué significa aumentar la productividad? Producir más empleando el mismo número de trabajadores. Por ejemplo, el empresario quiere que tres trabajadores no produzcan 6000, sino que tres hagan 10.000 o que tres hagan 12.000. ¿Me entiendes? Eso es lo que quiere el empresario. ¿Por qué? Porque le conviene, porque de esa manera podría obtener más beneficios con menos costos. Ahora, ¿qué es el producto marginal? Lo que aporta el último factor productivo. Y ahí voy terminando, porque debe estar entrando tu profesor. Si un trabajador produce 1000 y dos producen 2500, quiere decir que el trabajador 2, ¿cuánto aportó a la producción? 1500. ¿Y por qué sí? Es la diferencia, pues. Es la diferencia entre estos dos. ¿Correcto? Profesor, si dos trabajadores producen 2500 y tres producen 6000, ¿cuánto aportó el factor 3? El factor 3.500. 3 aportó 3500. Ese es el producto marginal, ¿correcto? Es el producto marginal. Listo. Muy bien. Un ratito. De ahí te mando por acá. ¿Todo se puede compartir? Sí. Ahora no se podía compartir, chicos. ¿Dónde está? Había dejado un materialito para ustedes. Ah, no, pues lo apagué, no, ya fue, ya. No, no puedo, no tengo el material. O sí, acá lo tengo un ratito. Y te entrego las claves también, porque si no, ya ahorita llega el profesor. Ratito, ratito. A ver, ojalá se pueda compartir. Y te doy las claves, ¿ya? Ahí tienen un resumen, por favor, de lo que es el proceso económico. Pueden capturarlo y le doy las claves, chicos, para que ya me pueda ir. ¿Ya? Lo capturan. ¿No se ve? ¿No se ve el mapita? Sí se ve, profesor. Sí se ve, profesor. Ya, bacán. Sí se ve, profe. Excelente. Uno, avión. Dos, dedo. En la pregunta número 3, clave correcta, beso. 4, avión. 5, avión. 6, casa. 7, dedo. 8, dedo. La 9, casa. 10, dedo, ¿ya? Eso es de ejercicios. Ahora lo de evaluación, Te doy la de evaluación, 1, casita. 2, dedo. En la número 3, dedo. Número 4 por acá, la 4, casa. 5, enano. La 6, ahí está la 6, dedo. 7, dedo. 8, avión. La 9, número 9, enano. Y 10, dedo. Muy bien. Ya voy a, ¿cómo se llama? Y tengo la grabación y listo.